El tema a exponer, mantenimiento predictivo en vibraciones. La actual presentación fue realizada por Alexander Arreguín Ledesma, Nadia Vallejo Velázquez y su servidor Luis Francisco López Valadez. Damos inicio a la exposición. Vamos a hablar de un tema bastante interesante, ni más ni menos que una de las técnicas de mantenimiento predictivo más empleadas en la industria para la supervisión y el monitoreo de maquinaria. Por lo menos en el campo que vamos a estar estudiando sobre la maquinaria rotativa, el análisis de vibraciones es esencial para esto. Todo elemento, toda pieza, toda maquinaria produce vibraciones y estos factores nos arrojan datos de relevancia que nos permiten comprender este elemento y a su vez poder encontrar fallos en el mismo, poder encontrar la manera en cómo podemos suplir esas cuestiones y brindar una fiabilidad mayor para todos estos elementos, que al final es el enfoque principal de un mantenimiento predictivo, eliminar como tal esos errores, la aparición de esos errores y dar una mayor calidad y eficiencia a toda maquinaria, a toda máquina, a todo elemento que se está precisamente supervisando. Algunos aspectos a considerar importantes en esta técnica son los recursos, la capacitación y el plan de mantenimiento. Estos tres factores son bastante importantes y creo que es muy lógico por el hecho de que es importante contar con los recursos para poder emplear o por lo menos utilizar esta técnica de mantenimiento predictivo. Para el análisis de vibraciones existe equipo especificado que se encarga precisamente de obtener estos datos. No es un equipo que esté al alcance de todos, es un equipo muy costoso, sobre todo pues, por los beneficios que puede brindar. El aspecto importante aquí a considerar es que cada industria, cada empresa que tenga acceso a estos recursos tiene que tener un personal capacitado para poder interpretar todos estos datos y así poder dar un mejor resultado. El plan de mantenimiento pues es vital, es vital acoplarlo porque se va a llevar a cabo un proceso, se tiene que tener un control de la maquinaria que va a estar utilizada, una supervisión de la misma y saber cómo va a estar interconectada la una con la otra para que se permita llevar un historial de los datos obtenidos, del estado de las mismas y poder ofrecer resultados deseados. Y para reforzar más el concepto precisamente de en qué consiste el análisis de vibraciones, no es otra cosa más que llevar un historial de las vibraciones de una máquina para poder, con estos datos obtenidos, interpretarlos y encontrar algo fuera de lo común, fuera del estado natural. Si encontramos precisamente alguna falla, alguna variación, nosotros podemos deducir dónde se encuentra, en qué momento aparece y con qué comportamiento para nosotros poder brindar una solución a esto. Se deben de tomar varias medidas para poder entender el estado de esta maquinaria, del elemento o de lo que se está supervisando. Y pues como podemos observar en la diapositiva, encontramos varios tipos de medidas de vibraciones, global, síncrona, de banda estrecha, entre algunos otros. Estos son los más importantes o los más destacados que generalmente se emplean en este tipo de análisis. Y no por nada es una de las técnicas de mantenimiento predictivo más empleadas, ya que puede ser capaz de encontrar diversos fallos, numerosos fallos, y con el análisis correcto podemos brindar soluciones a esto. Algunos de los fallos destacables que podemos encontrar gracias a la correcta aplicación de un análisis de vibraciones es el desequilibrio, las holgaduras, los ejes doblados, los roces o fallos de origen eléctrico. Y como habíamos mencionado, la maquinaria rotativa es un área en la cual el análisis de vibraciones está muy enfocado, pero en general en la maquinaria podemos emplear este tipo de técnica. Es ampliamente utilizada para el análisis de turbinas de vapor y gas, bombas centrífugas, torres de refrigeración, ventiladores, entre algunos otros. La tecnología de diagnóstico de fallas y monitoreo del estado de los equipos es una nueva tecnología de aplicación electrónica que se ha desarrollado rápidamente para adaptarse a la modernización de la producción industrial y la maquinaria y equipo a gran escala, continuo, de alta velocidad y automatizado. Desde su desarrollo en la década de 1970, las tecnologías de diagnóstico de fallas y monitoreo del estado de los equipos están desempeñando un papel cada vez más importante para garantizar la seguridad de la maquinaria y el equipo de igual manera como de los trabajadores que manipulan estos mismos.
todo con el fin de mejorar la calidad del producto, ahorrar costos de mantenimiento y prevenir la contaminación ambiental. Un vibrómetro es un instrumento de medición para captar y cuantificar la magnitud de una vibración. Estos instrumentos son muy comunes en el mercado, especialmente los basados en el uso de acelerómetros. El medidor de vibraciones, o como es su nombre correcto, el vibrómetro, es una herramienta ideal para el personal de mantenimiento preventivo, pues le permite comprobar de forma rápida las vibraciones en piezas, máquinas o instalaciones, de esta manera haciendo más fácil el poder detectar futuras fallas en todos los equipos. El vibrómetro en sí es realmente ligero, generalmente no más de 300 gramos, y se utiliza principalmente para la medición de los tres parámetros de desplazamiento de vibración, velocidad y aceleración de equipos mecánicos. El medidor de vibraciones compara los datos medidos con los estándares internacionales, nacionales, corporativos y de vibración de la máquina. Todo esto con el fin de determinar el estado operativo del equipo, funciones como la medición de la temperatura y velocidad. Sin embargo, los más nuevos aplican láser para medir las vibraciones, de los cuales se explicarán más adelante. Los vibrómetros basados en acelerómetros miden tanto el desplazamiento como la aceleración, lo que permite montar sensores, los cuales pueden ser parte integrante del vibrómetro. Los acelerómetros pueden pertenecer a uno de los tres tipos diferentes. Uno de estos serían los piezoeléctricos, pero para saber qué es, primero deberíamos saber qué es la piezoelectricidad, la cual consiste en la capacidad de algunos materiales, a saber cristales y algunas cerámicas, para generar un potencial eléctrico en respuesta a la aplicación de una fuerza mecánica. Esto puede tomar la forma de una carga eléctrica en una matriz cristalina. Si el material no está cortocircuitado, la carga eléctrica induce un voltaje en el material. Las razones más comunes por las que se utilizan los acelerómetros piezoeléctricos serían dimensión reducida, luz, con dos alambres, gran rango dinámico, amplio rango de temperatura, amplio rango de frecuencia, muy poco ruido, acondicionamiento de señal simple, implementación económica y evaluación de la integridad estructural. En resumen a todo esto, podemos decir que los piezoeléctricos generan una carga eléctrica bajo una carga mecánica. Como segundo, serían los acelerómetros piezoresistivos. Son un tipo de acelerómetro que se suelen utilizar para medir aceleraciones o vibraciones de baja o media frecuencia, ya que por su tecnología extensométrica, con el grabado estándar del elemento sensor OE MEMS, sí es micromecanizado. Su principio de función es similar al de un extensómetro, es decir, un extensómetro. Estos tipos de acelerómetro están equipados con material piezoresisitivo, que bajo la influencia de una fuerza externa se deforma, provocando un cambio en la resistencia. El cambio de la resistencia se convierte en una señal eléctrica recibida por el receptor integrado con el acelerador. Los acelerómetros piezoresistivos se caracterizan por una gran banda de medición, gracias a la cual pueden registrar vibraciones de altas amplitudes y frecuencias, lo que es útil, entre otros, durante las pruebas de choque. Otra ventaja de los aceleradores piezoresistivos es la capacidad de medir señales de cambio lento, lo que permite su uso en sistemas de navegación inercial para calcular la velocidad y el desplazamiento de los componentes del sistema. Y por último, serían los acelerómetros capacitivos, que utilizan la tecnología MEMS, son los sensores más baratos y los más comunes, además de pequeños de este tipo. El principio de su funcionamiento se reduce a colocar el peso montado en los resortes. Un extremo de los resortes está unido a los revestimientos del condensador de peine, mientras que el otro extremo está unido al peso montado, bajo la influencia de la fuerza que actúa sobre el sensor. El peso se mueve sobre los resortes, lo que provoca un cambio en la distancia entre el elemento de condensación y la masa, por lo tanto afecta el cambio de la capacitancia. El vibrómetro láser Doppler, para entender cómo funciona, primero debemos definir qué es el efecto Doppler. El efecto Doppler es el cambio aparente de frecuencia de una onda producido por el movimiento de la fuente respecto al receptor. Un ejemplo claro de esto podría ser cuando se acerca un automóvil. Mientras toca el claxon, a medida que se acerca, se escucha más agudo. Por otro lado, cuando se aleja, el sonido se vuelve más grave. El vibrómetro láser aprovecha el efecto Doppler para hacer mediciones en maquinaria industrial. El vibrómetro láser enfoca un haz de luz en el objeto a medir. La superficie del objeto refleja la luz y esta última es recogida de nuevo por un vibrómetro. Posteriormente, un interferómetro demodula la diferencia de frecuencia entre el haz de luz enviado respecto al reflejado. Estos datos se transforman en una señal de voltaje y posteriormente es procesado por un computador. Existen diversos tipos de vibrómetros láser, de los cuales uno de ellos es el vibrómetro de un solo punto. El vibrómetro láser de un solo punto mide las funciones de transferencia, las amplitudes y las frecuencias de resonancia sin contacto. Además, lo hace de forma no intrusiva, gracias al sencillo principio de apuntar y disparar.
En otras palabras, son sensores de vibración láser que miden las vibraciones de los objetos en la dirección del rayo láser. Otro tipo sería el vibrómetro diferencial. La vibrometría diferencial describe la medición de las vibraciones en dos puntos, que vibran uno respecto al otro. Normalmente se usan dos métodos. En el primer método, la diferencia se genera directamente en el recorrido óptico. Este método es ideal para las frecuencias más altas. Con el segundo método, la diferencia se calcula electrónicamente con dos interferómetros independientes. Por lo tanto, este método permite una mayor flexibilidad de configuración. El vibrómetro Doppler de barrido SLDV. La vibrometría Doppler de barrido SLDV describe la medición de las vibraciones. De esta forma, el rayo láser se explora secuencialmente toda la superficie de la muestra realizando una serie de mediciones de un solo punto. Con esta medición se genera funciones de transferencia para todos los puntos de medición. Una de las mayores ventajas de estos es que en el dominio de la frecuencia las funciones de transferencia se representa como una forma de deflexión operativa. Luego, con el dominio del tiempo, se anima la secuencia de movimiento simultáneo del área de la estructura examinada. Además de esto, permite la exploración de campo completo 1D de estructuras enteras. De igual forma, permite el escaneo 3D utilizando 3 haz de láseres con diferentes ángulos. Los vibrómetros rotacionales describen la medición de la velocidad angular y desplazamiento angular de las vibraciones de forma de estructura giratoria. Por ejemplo, nos permiten analizar detalladamente la dinámica rotacional de diversas cosas, por ejemplo, transmisiones, turbinas de gas, generadores eléctricos, impresoras y copiadoras. Otro tipo serían los vibrómetros de plano. La vibrometría en el plano describe las mediciones de vibración y movimiento perpendicular al eje de la medición. Por ejemplo, la vibrometría en el plano detecta sin contacto los movimientos de los pistones, los ejes de las válvulas o las herramientas. Además, se utiliza para mediciones de deformación muy dinámicas. Beneficios del análisis de vibraciones. Cabe aclarar que solamente colocamos 3 beneficios de los más importantes que debe tomar en cuenta una empresa para tomar una decisión de colocar este análisis como ya vieron en las diapositivas anteriores expuestas por mis compañeros, solamente se utilizan en sistemas que tengan rotores o que generan algún tipo de movimiento. El primer beneficio que puedes obtener del análisis de vibraciones es la reducción de costes y de reparación y sustitución. En el caso de que algunas piezas fallen por cuestiones ya sea de mala lubricación y entre otros problemas que pueden tener a estos motores o estos sistemas que tengan rotor, el análisis de vibraciones arroja anomalías en el cual se producen en unas tablas y te dicen en qué problema o en qué problema existe en el motor o en el rotor o en el conjunto de piezas que lleva este mecanismo. Entonces, lo que hace el análisis de vibración es que con esos datos recopilados revela el problema y te da la pieza que está fallando. Entonces, en eso conlleva menos costos en una pieza, ya sea porque generalmente se puede cambiar toda una pieza completa y no la pieza que tenga el problema. Cambiando la pieza que tenga el problema, entonces llegamos a un menor costo por piezas. Ya también sería una reducción de tiempo y también se tendría ya lista el, el plan de mantenimiento, como también el personal específico para ello y todas las herramientas que necesitarían llevarse. Y como tanto, también se tendrían una reducción de horas o de paros de emergencia en este caso, en algún motor o en algún rotor o algún problema que surge exponencialmente o espontáneamente y reduce de esta manera reduce bastante los paros de emergencia y eso quiere decir que generas más utilidades como también tendrás una buena calidad de productos, ya que también el análisis de vibraciones como revela una función prácticamente buena y acorde a su vida útil, va también exponiendo unos datos y la vibración, hay bastantes tipos de vibraciones. Una que sale normalmente en los motores cada vez que salen de fábrica, cada vez que son nuevos, es una vibración, perdón, es una vibración natural o una vibración normal. Ya acorde se vaya desgastando y vaya teniendo, pues vaya, recortando su vida útil o ya llegando a su cambio o sustitución del mismo. Entonces va generando vibraciones cada vez más altas, cada vez más altas. Entonces lo que hace el análisis de vibraciones es mantener lo más posible o conservar lo más posible lo que es el motor, porque vaya, son bastante costosos en algunas industrias, dependiendo de lo que se vaya a hacer.
El segundo punto es la optimización, la producción y la seguridad de la planta. En, en este caso ya hablaremos más que nada de la seguridad de nuestros trabajadores, ya que en una empresa bastante grande, los trabajadores tienen que estar asegurados. Entonces, en este caso, mantener las maquinarias en una excelente condición y en un excelente mantenimiento asegura, pues, vaya, la vida de nuestros trabajadores, de la planta que vayan a manejar o estar cerca de la misma maquinaria para que no sufran ningún tipo de accidente y asimismo optimicen un poco más lo que es la confianza y que no tengan problemas de confianza a la maquinaria, ya que eso también sería un gran índice de, pues, que diga el trabajador, no, no me voy a sacar tanto, no, porque puede fallar, puede botar, no sé, explotar o algo así. Entonces, en ese caso, pues tener un poco más de confianza de manejar la maquinaria y no tener tanto ese miedo de que vayan a sufrir un accidente y pues también en la empresa repercute en pues pagar, pagar lo que es el médico y toda la seguridad que tienen los trabajadores. El siguiente punto es la eficiencia del mantenimiento proactivo. Aquí abriremos un poco un breve paréntesis y ustedes se estarán preguntando, ¿qué es un mantenimiento proactivo? El mantenimiento proactivo es aquel que llega a un análisis y llegas a la raíz del problema. En este caso, por ejemplo, en el motor, como es un sistema, lleva varios componentes que lo hacen funcionar. Entonces, digamos que uno de los componentes es un valero y pues el valero genera un mal funcionamiento en el motor. Entonces, en ese caso, digamos que tiene un mal funcionamiento. Entonces, lo que se haría anteriormente es parar la producción y desarmar el motor para ver qué es lo que probablemente esté haciendo mal funcionamiento. Muchos dirían que, no sé, las bobinas, los imanes, etcétera. Y pueda que sea, ese es el problema, pueda que sea el problema y pueda que no. Entonces, el análisis de vibraciones lo que te da pues, interpretar es qué es la falla exacta. Ya no irías buscando problemas una por una. Entonces, encontrarás la falla exacta y así cambiarla. Entonces, eso se deriva en menores costos, menores tiempo en hacer el mantenimiento y mantenimiento correctivo, disculpen, y entonces también se deriva en ser más efectivos en la reparación, porque ya llegarías con la pues, herramienta necesaria, con el personal necesario y la pieza exacta a cambiar para que sea un normal funcionamiento. Entonces, estos son uno de los tres beneficios más importantes que deben de tomar en cuenta para así querer eh, tomar en cuenta el análisis de vibraciones en, como estamos diciendo, en todo aquello que genere movimiento circular o que gire. Entonces, lo más recomendable es que a todo esto se le acople un buen mantenimiento o un buen programa de mantenimiento para que así se haga más efectivo. Análisis de vibraciones según la normativa. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para tener en cuenta algunas definiciones de algunas palabras. En este caso sería normativa. Una normativa es un conjunto de acciones y planes para tener una buena calidad en un producto, en un sistema o un servicio. Esto se deriva de una buena eficiencia, una buena seguridad, calidad y fiabilidad para tener estos productos o servicios. La otra definición sería que es una norma ISO. Una norma ISO es aquella que es una denominación en inglés que viene de International Organization for Standardization. Standardización. En este caso, habla en español se traduciría como Organización Internacional para la Estandarización. Esto lo que ofrece es una estandarización para las empresas que todas tengan una misma, se puede decir, una misma forma de trabajo y que todas tengan un mismo orden para una fiabilidad en sus productos y una seguridad para el mismo. En este caso productos o servicios. Son normativas o son reglas que tienes que seguir, se puede decir de esa manera, para tener un producto final con una buena calificación, una buena seguridad, una buena fiabilidad en la manera de hacerlo y también en lo que este también desempeñe, ya que puede ser herramienta, entre otras cosas. Entonces, esto tiene que cumplir con normativas, o sea, reglas estandarizadas para que estas sean seguras, sean fiables y por lo tanto sea una forma de estandarizar los productos y que tengan una seguridad mínima y una confiabilidad mínima. Bueno, en este caso, en el análisis de vibraciones estas tienen algunas normas y algunos parámetros que tienen que seguir para tomar un buen análisis y para que también la maquinaria no se desgaste prematuramente. Algunos de los puntos pues, que se tienen que tomar en cuenta es que permita un buen funcionamiento correcto, no se reduzca la vida útil de forma apreciable y no
afecte a otras maquinarias ni sistemas cercanos. Esto es lo que busca en el análisis de vibraciones, que pues que permita un buen funcionamiento y de que pues prácticamente sea fiable y sea seguro y que no interfiera más que nada en otras maquinarias o en nuestros sistemas, para que pueda ser am, pues fiable, vaya siendo fiable. Una de las formas de graficar o de entender, o se puede decir, para tener un buen análisis, es sobre el gráfico de Desert-Clarke, que consiste en lo siguiente. Se basa en las medidas de vibraciones del eje, se emplea en turbomáquinas, o sea, ya es una aplicación específica, o el gráfico viene de esas aplicaciones específicas de estas maquinarias que son turbomáquinas. En el siguiente punto sus valores de entrada son vibraciones pico a pico, de desplazamiento del eje y de velocidad de giro. En este caso, este gráfico, pues como vienen en estos puntos, son relativamente vienen sus, digamos, sus datos de esto, de las vibraciones del eje, ya que en el eje, por los mismos valores, si puede estar en muy mal estado, puede generar muchas vibraciones. Entonces, como este gráfico se emplea más específicamente en turbomáquinas, pues ya tienen un lugar específico en que se pueda utilizar, entre otros datos de entrada, que son vibraciones, pico a pico, desplazamiento del eje, velocidad de giro. Velocidad de giro es cuando se somete a giros bruscos, momentáneos, uno tras otro, tras otro. Esto puede generar varios desgastes en los metales. En la vibración pico a pico de desplazamiento del eje, eso quiere decir que, pues prácticamente, dependiendo en qué función está implementando, puede ocasionar, pues vaya, sobreesfuerzos, y que estos mismos sobreesfuerzos pues prácticamente sean los factores desgastantes de los mismos elementos, pues elementos de esa maquinaria. Entonces lo que hace el análisis de vibración es analizar todos esos datos y pues representarlos en el gráfico de Short-Clarke. Entonces en ese gráfico te va a arrojar valores en los cuáles probablemente es, o mejor dicho, específicamente, cuáles son los materiales que se desgastan más prematuramente y cuáles se les debe aplicar una mayor atención. Y veremos en estos siguientes puntos, sería la carta de Rathbone. Como características vienen que puede servir como primera aproximación. En el siguiente punto aclara que incluye las líneas de isovelocidad. Un paréntesis entre esto es que la isovelocidad, como estamos viendo en las definiciones anteriores, la ISO es una estandarización, entonces es la estandarización de la velocidad. Entonces ya vienen estándares para determinar la velocidad de la luz, son estándares, ya vienen predeterminadas, así es que eso se quiere decir la isovelocidad. En el siguiente punto se aclara que se basa en las medidas de desplazamiento con un filtro de frecuencia de giro. En este caso no voy a hacer mucho énfasis en este tipo de tablas, ya que como en las definiciones anteriores y en las diapositivas aclaradas por mis compañeros, dicen que necesitan una personal especializado para saber interpretar estas pues gráficas y tablas. No soy muy especializado en esto, pero les puedo dar una breve definición a lo que se puede decir en el comportamiento. En el comportamiento en la tabla, de un lado tiene algunos números y del otro. Unas son las RPMs y la otra es la velocidad. Y acorde a las líneas que están sobre ellas dicen que es alto, muy alto y normal, bueno y malo. Entonces, en esto quiere decir que, pues, dependiendo en el rango de velocidad y las revoluciones que tiene, entonces puede ser o muy bueno, o puede ser medianamente bueno, o puede ser muy malo para, pues, el motor en este caso. Si gira muchas revoluciones durante mucho tiempo, se tiende a sobrecalentarse y se tiende a que sus materiales pues, se fracturen, pues se arruinan en muy poco lapso. Entonces lo que tiene en esta carta es que dependiendo del trabajo que vaya a hacer, las revoluciones que vayan a tener necesarias, mínimas necesarias, hacer algo de acorde a, pues, a la velocidad. Esto es más que nada es para ajustar el motor o ajustar la velocidad del motor, las RPMs, para que sí sea más eficiente y pues tenga una vida más útil. En la otra son las normas ISO. En esta, pues ya vimos las definiciones de la norma ISO. Entonces, aquí hay una ISO, la ISO 7919, que quiere decir que es la medida de la vibración relativa del eje, y la otra ISO es la ISO 10816. Esto quiere decir que es la medida de vibración sobre la carcasa. Este es
en particular muy importante esta ISO, la ISO 10816, ya que esta nos permite decidir dónde colocar los sensores, de dónde viene la aproximación, dónde colocar los sensores de análisis de vibración. Como ya vimos anteriormente, son distintos, hay dos tipos. Entonces esta ISO nos dice dónde colocarlos, dónde poder colocar sensores. Esta ISO es demasiado importante para hacer un análisis correcto. Entonces en esta viene también una tabla. Generalmente estas interpretaciones se debe de hacer con alguien especializado y también capacitado. No soy alguien capacitado, pero sé más o menos interpretar la información. Entonces, Con esto damos por concluida nuestra exposición. Espero sirva para la retroalimentación sobre este tema tan importante que es el análisis de vibraciones.